Unos. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga. ¿Cuántos estamos felices y contentos? Eso es bueno, porque Dios es bueno con cada uno de nosotros. Le doy la bienvenida pues a mis hermanas, hermana Hilda, hermana Rosalba, hermana Yesenia. Sean bienvenidas a la casa de nuestro Dios. Sabemos que el Señor es bueno y Él sabe a dónde encaminan nuestros pasos, y esta es su casa y esta es su iglesia. Amén. Le invito a que pueda abrir su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Vamos a ver un tema muy importante, muy bonito. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6. Cuando lo tenga me da un fuerte amén y se pone sobre sus pies. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cerramos nuestros ojos y le decimos que sea el Espíritu Santo quien hable cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por esta infinita oportunidad que tú nos das, Señor, de estar nuevamente en este lugar. Te agradezco, Señor, por el gran privilegio que me concedes de poder dirigirme a tu pueblo, dirigirme a tu congregación y poder exponer tu palabra. Te pido que seas tú, oh Dios mío, hablando al corazón de cada uno de mis hermanos congregados esta tarde. Este culto de familias en victoria, Señor, donde nosotros estamos acá reunidos para aprender cada día más. Sabemos que somos seres totalmente imperfectos, pero que creemos en ti y que buscamos cada día más ser como tú eres, Señor. Te pedimos que seas tú quien llegues a nuestro corazón y que sea tu Espíritu Santo fluya a través de mí, que no sean mis palabras ni mis propios prejuicios para tu pueblo, sino tu santa palabra directamente a tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Formando identidad en los hijos. Este es un título que le hemos colocado a este sermón, formando identidad en los hijos. Creo que nosotros vivimos totalmente bombardeados por el mundo a través de muchas circunstancias, redes sociales, la televisión, noticias y un sinfín de situaciones que no solamente nos bombardean a nosotros como adultos, como padres, sino que mayormente están atacando a nuestros hijos, a nuestra nueva generación. Si usted se fija, el título del año, el tema de este año es Conquistando mi generación, y nuestra próxima generación son nuestros hijos, son aquellos jóvenes que hoy podemos ver, aquellos niños que hoy por hoy están en escuela bíblica, pero que no podemos dejar de lado que el mundo quiere darles una arquitectura diferente de identidad, una identidad que no es la ideal que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros, ni es una identidad que el Señor ha preparado para sus hijos. Un primer punto que quisiera tocar con ustedes es que la identidad que Dios nos ha dado es el diseño original que Él ha plasmado en su palabra. Si puede, busque conmigo Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis 1:27. ¿Lo tenemos? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La Biblia es bien directa cuando nos cierra directamente en un primer punto de identidad. Y una de las cosas que normalmente están siendo atacadas, e incluso nosotros como adultos somos atacados, es con la ideología de género. Dicen que hay un tercer género que quizás muchas veces no hay. El niño o la niña o el joven, e incluso el adulto puede percibirse. Si hoy en la mañana despierta percibiéndose de otro sexo, puede hacerlo. Eso es lo que el mundo
ataca día con día a nuestros jóvenes. Y podemos ver que no solamente los jóvenes, sino que también nosotros como adultos. Pero vemos claramente que el diseño original de Dios es la imagen de Él con cada uno de nosotros. Ese diseño con intelecto, con emociones y con voluntad propia que el Señor nos ha dado cada uno de nosotros, delimitándonos varón y hembra. No hay más, no hay menos que agregar. Ese es un primer punto para determinar la identidad en nuestros hijos. Nosotros como adultos debemos de tener eso muy presente como conocedores de la palabra de nuestro Dios. Sabemos que muchas veces quizás nosotros podemos encontrarnos en diversas circunstancias, en diversas ocasiones quizás en las cuales nuestros hijos pueden verse saturados de tanta presión que el mundo ofrece. Y no solamente por redes sociales, sino que muchas veces las amistades con las que tal vez nuestros hijos se rodean o incluso nosotros mismos pueden llegar a atacar directamente quizás esta falsa ideología que el mundo ha inventado. Y es un ataque directo al diseño de Dios. Todo lo que el mundo prepara día con día, todo lo que el mundo exhibe a través de redes sociales, es un ataque directo a su diseño. Hoy mirábamos, por ejemplo, acerca de una secta bien peculiar y muy curiosa, que no tiene nada que ver muchas veces con la Biblia, pero que está tan diluida en medio de nosotros, haciéndole creer a las personas que por sí solas pueden, que solamente deben de creer en ellos mismos. Y eso es lo que normalmente ataca muchas veces a nuestros jóvenes, dándoles a entender el que ellos pueden ser lo que ellos quieren, toda vez y cuando no afecten a nadie más. Pero no es que afecten a alguien más, sino que atentan contra su misma vida y atentan contra Dios, contra el diseño original que Él tiene para con cada uno de nosotros. Si puede, busque el Salmo 139 y seguimos viendo el diseño original de Dios. Salmo 139, en su versículo 13 en adelante. El Señor no solamente creó directamente a Adán allá en el huerto como una creación muy especial, porque ese es un plano muy importante, que Dios creó al hombre de manera directa, especial. A todos los demás seres dijo: fructificad, o que la tierra, de la tierra produzca, o del mar salgan. Pero al hombre Dios lo hizo con sus propias manos, como una imagen de él. Y aquí podemos ver en el Salmo 139, 13, donde nos dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron en tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Vemos la providencia de Dios y la mano de Dios formándonos allá en el vientre de nuestra madre, formándonos con un diseño original. Dice en el libro de Efesios, que en la carta a los Efesios, que nosotros hemos sido creados para alabanza de su gloria. Y eso es lo que el enemigo no le gusta, que nosotros le demos gloria a nuestro Dios, primeramente con nuestros cuerpos o con nuestro testimonio. Ese es el diseño original que el Señor nos ha dejado. Un punto importante para mostrar una identidad en los hijos es combatir contra el mundo directamente. Digamos, ese es el frente más fuerte que nosotros día a día nos podemos encontrar, combatir con un mundo el cual busca totalmente deformar todo lo que el Señor ha creado bueno. Si nos recordamos en la creación, Él decía: y vio Dios que era bueno. Y al diablo no le gustó directamente hasta que metió el pecado en el ser humano. Y no sigue bastándole, sino que sigue ahora en día inculcando el pecado en cada uno de nosotros, influenciando. El mundo ofrece una identidad basada en los logros, en el estatus. Si
Podemos verlos en las redes sociales, quizás en cuántos seguidores pueden tener un niño, una niña, un joven, un adulto, cuántos likes puede generar. Y eso comienza a crear una falsa identidad. Si nos vamos por ese lado de las redes sociales, ¿cuántas veces podemos ver quizás a nuestros hijos o quizás hemos notado aquellos padres que quizás de vez en cuando estamos al pendiente de las redes sociales de nuestros hijos, que de repente están decaídos o de repente sienten que les pasa algo y le preguntamos qué es lo que les sucede y tal vez dicen, no, es que me dieron una reacción mala en redes sociales, no me dieron like, se me fueron no sé cuántos seguidores que tenía y eso comienza emocionalmente en la vida de aquel adolescente, de aquel joven, a crear un estado de frustración. Y es algo de lo que el enemigo crea. No solamente se queda en la mentalidad de un joven, sino que llega incluso a los que tal vez están dentro de las congregaciones sirviendo, afecta en el servicio, afecta en el caminar cristiano, afecta en la escuela y en el testimonio que nuestros hijos pueden llegar a dar. Muchas veces quizás nosotros nos hemos sentido atraídos cuando el mundo nos ofrece que podemos ser, que podemos tener, que podemos sentir. Pero estas cosas realmente son quizás armas de dos filos que el mundo puede utilizar con nosotros. Si el mundo nos ofrece un espejo del que podemos hacer, es que la sociedad puede inculcar en las personas que si nosotros logramos hacer algo, podemos encajar en la sociedad, podemos encajar con las demás personas, podemos encajar con los amigos. Puede ser que le digan a uno o a los hijos, tenés que hacer que seas el capitán de un equipo, que seas aquel que dirige algún grupo de amigos dentro de la escuela, o quizás el tener calificaciones totalmente perfectas. Comienzan a darle una expectativa a un hijo que muchas veces está siendo un poco lejana del diseño original de Dios, porque tal vez el hijo puede ir encaminándose en eso y enfocándose directamente en lo que puede hacer y poniendo su confianza en lo que directamente quizás su intelecto puede lograr. Y llega el punto que cuando crece puede sentir aquello de que no va a necesitar de Dios. Puede sentir de que ya es capitán, es el mejor atleta, el mejor deportista, es el mejor en su salón. Y eso puede llenar de orgullo el corazón de nuestros hijos, alejándolo totalmente del diseño original que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Otro punto es el tener. ¿Cuántos de nosotros quizás muchas veces ha escuchado aquel famoso dicho, tanto tienes, tanto vales? Parte de la identidad que el mundo ofrece es eso. Si tenemos mucho, valemos mucho para el mundo. Y si se ha fijado, el mundo cuando tal vez las personas tienen más, están rodeados de tantos amigos ficticios, pero están rodeados de muchas personas. Una vez estas personas dejan de tener eso que tienen, quizás puede ser un buen trabajo, pueden ser casas, vehículos, pueden ser grandes logros los que tengan, pueden ser seguidores, pero una vez dejan de tener eso, todo se viene abajo. Aquellas amistades se van, si la persona se mete en problemas totalmente, los amigos se alejan, los amigos ya no están presentes y eso vuelve a desacreditar el diseño original que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Sí podemos infundir en nuestros hijos que es necesario esforzarnos para lograr algo en nuestra vida, pero lo mirábamos con los chiquitos en la gran aventura, donde Filipenses 4:13 nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero eso no significa pasar por encima de alguien más, sino que significa que en la debilidad que nosotros podamos llegar a tener, solo Cristo es el único que puede darnos lo que nosotros necesitamos y solo a través de Cristo es el único que puede ayudarnos en cualquier tipo de situación en la que nos encontremos. ¿Me puede acompañar en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15? Lucas 12:15. Un rico se le acerca a Jesús y le pregunta,
¿cómo puede ser salvo? En el versículo 15, y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si se ha fijado el ser humano, entre más tiene, más quiere. Y así somos prácticamente todos. Tenemos algo, pero no nos basta, queremos un poco más. Si podemos ver en los pequeños, incluso desde temprana edad, le damos un juguete, no le basta, quiere otro, quiere el del amigo, quiere el del vecino. Si le llevamos otro juguete, no quería ese, quiere el que tenía el compañero. Y así venimos en una genética que realmente ha sido deformada en su totalidad. Pero la Biblia nos dice que eso llega a ser avaricia. Y que la abundancia y que la vida del hombre no está en la abundancia de lo que tenemos. Por eso el tener es algo pasajero. Esa identidad que puede infundir el mundo en los hijos, en que lo que tienes, si tienes bastante, vas a valer mucho, es una ideología totalmente momentánea, que hoy puede ser, mañana no puede ser. Pero si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, hoy podemos tener vida, mañana el Señor nos puede llamar a su presencia, y si morimos para Cristo, sabemos que hemos ganado la batalla antes de tiempo. El otro punto es que el mundo infunde en nuestros adolescentes es el sentir. Muchas veces quizás nosotros como padres, yo primero quizás me pongo como ejemplo, que no prestamos atención en ciertas actitudes que quizás nuestros hijos pueden expresarnos. De repente podemos ver que quizás vienen con su autoestima baja, o quizás podemos verlos así como un poco que están flaqueando en alguna situación y dejamos pasar por alto esas circunstancias. El detalle es que si nosotros no prestamos atención, el mundo sí está prestando atención en todas esas acciones que los niños hacen. Los amigos sí están prestando atención. Cuando quizás un niño o el niño se nos acerca a nuestro hijo y nos quiere decir algo, quizás no tenemos tiempo. Quizás no inclinamos nuestro oído y le decimos qué es lo que te sucede. O muchas veces nos vamos a la Biblia junto con él para poder aconsejarle. Y si nosotros no lo hacemos, el mundo sí está dispuesto a hacerlo y encaminarlos a un lugar donde yo creo que nosotros como padres no estamos deseosos de que queramos tenerlos. Por eso es importante que el mayor espejo que pueda tener nuestros hijos sea siempre la palabra de nuestro Dios. Lo leíamos al principio. Estas palabras que yo te mando hoy deberían de estar allí en nuestra casa. Pero muchas veces, igualmente me pongo como ejemplo, no concuerda quizás nuestras palabras con nuestras acciones. Muchas veces es difícil quizás hablar de la palabra de nuestro Dios porque en el hogar muchas veces no es tan congruente quizás lo que nosotros decimos y de repente hay algún malestar, algún enojo y todo lo que acabamos de leer sale como por la ventana. Pero es ahí donde nosotros y el Señor ahora nos hace el llamado a que nosotros podamos reflexionar primeramente, meditar en cada una de las cosas que nosotros vayamos a decir, meditar en cada una de las palabras que nosotros podamos infundirle a nuestros hijos. Muchas veces el sentir nosotros como que lo acuerpamos con el corazón. Muchas veces nuestros hijos en sus estados de emoción pueden estar tristes, pueden estar enojados, pueden estar quizás de repente molestos, pero esos sentimientos que pueden llegar a tener no son eternos. Muchas veces el mundo le dice al hijo que puede sentirse de la manera que quiera, que él es libre de hacerlo, pero nosotros sabemos, y lo dice en Jeremías 17:9, que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Que nuestro corazón es perverso y que solo Dios conoce el interior de nuestro corazón. Esto es parte de lo que el mundo ataca principalmente a nuestros hijos. Le invito a que me acompañe Primera de Juan en su capítulo 2. Primera de Juan.
en su capítulo 2, versículo 15. ¿Lo tenemos? Y este es un consejo no solo para los hijos, sino también para los padres. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es ahí donde entramos en el siguiente punto, que nosotros, para venir a los pies de Cristo, hemos sido declarados justos y ya no somos huérfanos, sino que somos hijos de Dios. La crisis de identidad actual, en el fondo, es una crisis de orfandad, es una crisis, es la ausencia de Dios como Padre en el mundo, pero también es la ceguera espiritual que el mundo no quiere abrir sus ojos para ver que nuestro Dios está con sus brazos abiertos. Y es lo que muchas veces incluso nuestros hijos quizás lo podemos ver cuando nosotros quizás queremos darles un consejo, queremos ayudarlos en algo, pero de repente ellos toman sus propias decisiones y nosotros como padres sabemos que esa decisión que han tomado a la vuelta de la esquina no va a ser la correcta. De la misma manera, nuestro Dios Padre nos hace ver a nosotros que las decisiones que nosotros podemos llegar a tomar sin la opinión de nuestro Señor Jesucristo va a ser una decisión que a la vuelta de la esquina se nos puede derrumbar. Debemos de tener y estar conscientes totalmente que ahora nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo, un derecho legal otorgado. Dice la palabra de Dios en Juan 1:12, si me acompaña. Juan 1:12. Un derecho legal en el cual nosotros hoy podemos acercarnos directamente hasta Dios y decirle Abba Padre. Juan 1:12. Y nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Esa es la identidad que el Señor quiere que nosotros nos apoderemos de ella. Que tanto nosotros como padres y nuestros hijos, ambos somos hijos de Dios. Cuando hay un caso de adopción, supongamos una pareja, una familia llega y adopta a un niño que es huérfano y se hace un documento legal, a partir de ese momento, hasta donde yo sé, es irrevocable, al menos que haga un gran trámite, pero todos los derechos de esa familia pasan al hijo. Y de la misma manera, cuando nosotros creemos en Dios, le entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros somos declarados hijos suyos. Y nuestros hijos, si también entregan su vida a Cristo, son declarados también hijos de Él, con un propósito para ser linaje escogido, para ser real sacerdocio, para ser una nación santa. Ese es el propósito de nuestra identidad con Cristo. Ese es el propósito de que esta identidad debe de ser transmitida a nosotros primeramente, a nuestros hijos, y que así el mundo se dé cuenta que nosotros no somos huérfanos, sino que tenemos un Padre celestial. Nuestro rol de padres es muy importante. Creo que, como lo leíamos en Deuteronomio, muchas veces quizás nos es difícil instruir a nuestro hijo, pero es un mandato directo que el Señor nos hace esta tarde. Si lo leemos textualmente nuevamente, Deuteronomio 6 y 9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Debemos de repetirle la palabra de nuestro Dios
a nuestros hijos en todo momento, aunque quizás pueda parecer tedioso, porque muchas veces quizás hasta nosotros mismos como adultos decimos, no, si ya acabo de venir del culto y ¿para qué voy a ir en la tarde? O ya vine de un servicio, ya cumplí, como decía la predicación que mi hermano Carlos daba ayer, ya cumplí con el servicio, ya estuvo, ya me voy para la casa, hay que sirva otro rato. Y ese ejemplo muchas veces nosotros transmitimos a nuestros hijos. Y nuestros hijos ven, si ni mi papá o ni mi mamá ha ido a la iglesia y quiere que yo vaya. Muchas veces es lo que yo decía al principio, nuestras acciones no concuerdan muchas veces con lo que nosotros decimos. Pero el Señor nos dice directamente que estas palabras, este libro, la palabra de nuestro Dios, debe de estar en nuestra casa, cuando andemos por el camino, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos. Dice el versículo 8, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, y estarán, dice, como frontales en tus ojos. Dice la palabra de nuestro Dios que la Biblia es una lámpara que alumbra nuestro camino, y es la lámpara que va a alumbrar el camino de nuestros hijos. Pero si nosotros, como cuidadores, ya que nuestros hijos son prestados por Dios, el Señor nos ha dado para que, pues, por el momento, podamos administrar de ese bien tan grande que el Señor nos ha dado, ese privilegio, debemos de instruirlos en la palabra de nuestro Dios. No solamente dejar el hecho de que ya viene a escuela bíblica, ya aprendió algo. Muchas veces yo le pregunto a Josué, por ejemplo, ¿y qué aprendiste ahora? ¿Qué tema vieron? Y creemos que eso basta y ahí quedó, solo lo que aprendió en escuela bíblica. Pero el llamado a formar la identidad no solamente es eso. Así como quizás en la escuela nos dicen, aquí solo vienen a educarse, a aprender algo, pero la educación verdadera está en la casa. De la misma manera nosotros como iglesia, todo debe de comenzar en nuestro hogar, en nuestra casa. Es el llamado que el Señor nos hace esta tarde. Le invito a que pueda cerrar sus ojos. Vamos a meditar un poquito. Con nuestros ojos cerrados, tal vez un par de preguntas que quizás nos vienen ahora al caso, que nosotros como padres, ¿qué estamos reflejándole a nuestros hijos? ¿Qué pasaría si nuestros hijos nos miran y ven a alguien cuya identidad quizás está en sus posesiones, quizás está en su reputación, quizás está en su mal carácter? ¿Qué podría pensar nuestros hijos de esa situación? ¿O no sería mejor que quizás nuestros hijos ven que nosotros podemos descansar en la gracia de Cristo teniendo a Dios como Padre? Y que cada vez que tenemos alguna dificultad corremos a la oración, corremos a la Biblia. Ese sería un buen ejemplo para nuestros hijos. Muchas veces quizás el diseño divino está siendo tan afectado por nuestras propias acciones. Sí, el mundo afecta, sí, el diablo afecta, pero muchas veces la responsabilidad está en nosotros como padres. Y también la responsabilidad está en los hijos, en escuchar y atender la palabra de nuestro Dios. Nadie más tiene el derecho de decirle a nuestros hijos quién es, sino solamente la palabra de nuestro Dios. Y Dios principalmente, que es el único que conoce cada uno de nuestro interior, que es el único que conoce el conteo de hasta el más último cabello de nosotros. Si nosotros o quizás nuestros hijos están siendo atrapados por el mundo para encajar en un lugar donde no pertenecen, nosotros a través de la palabra de Dios podemos infundirles que este mundo no es nuestro hogar y por lo tanto no podemos identificarnos como tales, no podemos identificarnos como hijos de este mundo, sino como hijos de Dios. Podemos venir en palabras de oración y decirle al Señor,